Vamos a continuar con Eduardo Irastorza y Carlos Teixier, experto en geopolítica, y Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a poner la mirada ahora a la situación de Oriente Medio. Trump y Netanyahu se reunían precisamente ayer en la residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida, y según las palabras de Donald Trump, apuesta por ese desarme de Hamás para poder desbloquear la segunda fase de ese acuerdo, ese alto el fuego en Gaza, mientras Hamás que continúa rechazando abandonar las armas. Eduardo, empezamos contigo si quieres. ¿Es realista exigir este desarme de Hamás como condición para poder avanzar en el alto el fuego en Gaza? Hay un problema, independientemente de la voluntad que se tenga de que se desarme o no se desarme, y es que Israel, sus fuerzas militares, sus servicios secretos descabezaron a Hamás. Con lo cual ahora, ¿con quién me voy a entender? Uno me puede decir una cosa y otro me puede decir otra. Si los que conocen bien el mundo árabe, al cual pertenecen los palestinos, entienden que antes que la lealtad a unas siglas es la lealtad a tu clan. Y Hamás era un cuidadoso equilibrio de importantes clanes palestinos que colocaban a sus representantes en esa organización y en esa dirección. Eso ha quedado descabezado, con lo cual ahora pues yo creo que debe haber una auténtica lucha interna antes de que surja un primus inter pares e imponga su decisión. Con lo cual, esto de vamos a desarmar a Hamás es simplemente vamos a poner otra vez la trituradora en marcha y avanzar hacia la frontera de Egipto y a ver si los aceptan en algún recóndito rincón del Sinaí rodeado de tierra por todas partes y cara al mar, ¿no? Que ese es el sueño de Israel, reocupar Gaza, una acción que en su momento incluso en Netanyahu, que en aquel momento no era ni mucho menos el jefe de gobierno israelí, creo que era Ariel Sharon, pues se mostró en contra de ceder esa franja a los palestinos, ¿no? Hubo un auténtico revuelo. Y yo creo que eso, igual que antes hablábamos de Putin tiene una serie de cosas en su cabeza, Netanyahu tiene una serie de cosas en su cabeza. Y una de ellas es que todos los territorios que en su momento ha ocupado Israel son parte de Israel. Hay decisiones como esta de desarmar a Hamás, lo cual es bastante más espectacular porque intervienen las fuerzas militares, pero en Cisjordania tenemos la ocupación continuada y continua de asentamientos, más asentamientos, retirada de los territorios de la población palestina que lleva viviendo la intemerata hace siglos, ¿no? Y que son apoyados, ¿no? Es otra forma de violencia, mucho más silenciosa, pero igualmente efectiva, que tiene como objetivo asegurar Cisjordania, asegurar la ocupación de Gaza y, aprovechando que está muy revuelto Siria, pues ampliar la zona del Golán y con ello la garantía de que las cotas más altas y, por lo tanto, el agua que fluye por el Jordán hacia el lago de Genesaret y a los cultivos del norte de Israel, pues siga fluyendo, es decir, no compartirlo con nadie. A esto hay que sumar otra variable más, y es que tampoco yo creo que Israel vería con malos ojos una parte de su facción más a la derecha del gobierno ocupar también de paso una franja en Líbano, ¿no? Que es algo que puede ocurrir en la medida en que ese estado, en donde está Hezbollah, se convierta también en un estado fallido. De hecho, es uno de los países que la administración de Trump pues, ha propuesto dolarizar Líbano, porque considera que su economía ya es una economía fallida. Carlos, ¿qué supone esta exigencia por parte de Donald Trump en la práctica? ¿Es una forma de bloquear la segunda fase del acuerdo? A ver, salieron de la reunión Netanyahu y Trump, y lo que yo escuché en la conferencia que dieron ambos fue muy poco con respecto a una posible solución. No se habló de acuerdos, no se habló de grandes cosas. Fue simplemente un intercambio de halagos entre los ambos.
entre ambos. Yo creo que Netanyahu conoce muy bien a Donald Trump y sabe cómo puede conseguir de Donald Trump lo que él quiera. Netanyahu inclusive menciona, que se me hizo ridículo completamente, Netanyahu menciona que le van a otorgar a Donald Trump el premio más importante que otorga el gobierno de Israel, que es el premio del gobierno de Israel a la paz, que yo ni siquiera sabía que existía ese premio. Nos queda claro que Donald Trump está completamente frustrado por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Entonces, dentro del plan Netanyahu-Trump, vamos a ponernos de acuerdo primero cuál es el plan conjunto. No hay un acuerdo todavía entre ambos, toda vez que efectivamente Netanyahu quiere quedarse con toda la franja de Gaza, y Donald Trump ha mencionado que pues esto no va a suceder, así tal cual, no completamente. Entonces Netanyahu cambió y dijo, bueno, cambiaríamos por una parte del famoso West Bank. Lo que es un hecho es que Israel va a ampliar su cobertura y su territorio. Y todo el desplazamiento que vamos a ver de la población palestina, pues como bien mencionaba Eduardo, pues la pregunta es a dónde van a ir a dar. Ahora, el plan de paz, para desarmar a Hamás con el plan de paz, eso se dice muy fácil. Se dice muy fácil y resulta ser bastante complejo. La primera complicación que surge es que no se puede distinguir entre Hamás y los palestinos. Es decir, Hamás está dentro del pueblo palestino y en el momento en que alguien quiera decir, a ver, los palestinos por un lado y los que pertenecen a Hamás por el otro, prácticamente es imposible determinarlo. Entonces, cuando quieran desarmar a Hamás, la pregunta es cómo lo van a hacer. Definitivamente para desarmar a Hamás lo que van a tener que hacer, Hamás ya dijo que no va a dejar las armas. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Lo que van a tener que hacer es enfrentarlos en un territorio en donde van a estar mezclados con los palestinos, lo cual va a traer muchísimas más muertes de las que ya hemos visto de por sí y mucha más desgracia para el pueblo palestino. Entonces, ese famoso plan, pues repito, en el discurso se escucha, pero en la práctica va a estar muy, muy complicado que puedan hacerlo. Quizás lo que más me preocupa a mí no es que sea complicado hacerlo. Lo que más me preocupa es que decidan hacerlo de cualquier manera, sin importar las consecuencias, y eso sí sería muy grave para el pueblo palestino. Con una información de última hora y os pregunto sobre ello porque, según acaban de informar, Israel bloquea las licencias a ONGs en Gaza en una medida que Netanyahu califica de imprescindible para la seguridad nacional. Según acabamos de conocer, el gobierno de Israel ha anunciado esa retirada de las licencias de operación a varias organizaciones no gubernamentales en Gaza, incluyendo a Médicos Sin Fronteras. Las autoridades israelíes alegan que empleados de estas organizaciones habrían estado involucrados en actividades terroristas, aunque los detalles sobre las investigaciones aún no se han hecho públicos. Esta medida afecta a ONGs que proveen asistencia médica y humanitaria a la población civil en la franja de Gaza, lo que genera así preocupación sobre el impacto humanitario en la región y la continuidad de la ayuda internacional. Quería preguntaros sobre ello, Eduardo, desde la perspectiva de política internacional, cómo puede afectar esta decisión de Netanyahu, la estabilidad en Gaza y también la relación de Israel con la comunidad internacional y de agencias humanitarias, y qué pasaría si deja de entrar esta ayuda humanitaria en la franja. No, hombre, lo que está claro es que si te planteas desarmar a Hamás, cualquier daño inaceptable que puedas provocar a los palestinos, pues sirve a tus fines. Entonces, el no dejar entrar ayuda, pues fuerza una situación inaceptable que obligue a aceptar el dictat que le está marcando Israel en estos momentos. Las ONGs, bueno, es un tema que he estudiado bastante. De las ONGs hay de todo, incluso a algunas que les sobra la N de no gubernamental. Eso partamos de la base. Nada más gubernamental que una ONG muchas veces, igual que
en la época medieval las órdenes religiosas mendicantes eran precisamente las que más dependían del rey y más dinero tenían, ¿no? Pues en este caso pasa un poco exactamente igual, que dependen de presupuestos de gobiernos. No quiere decir que todas sean así, por supuesto. Yo creo que hay como 3 niveles de ONG, las 1.0, que son aquellas ONGs dotadas de buena voluntad y poco más, y no necesariamente muy preparadas, las 2.0, que son muy especializadas en un aspecto, como pueda ser Médicos Sin Fronteras, ofrecen un servicio sofisticado, desinteresado, etcétera, y luego están las 3.0, que cada vez están surgiendo más en más partes, que es aquellas que son capaces de desarrollar proyectos de desarrollo integrales que cubran múltiples necesidades, no solamente una específica, ¿no? Médicos Sin Fronteras, Moteros Sin Fronteras, Electricistas Sin Fronteras, sino que organizan un todo. De esto, en el caso de Gaza, pues no existe, porque realmente sería, y no estaría mal que hubiese, o que se pusiesen de acuerdo para actuar de una manera coordinada, una única voz, porque de esta manera sería mucho más difícil para Israel descalificar al conjunto, dado que tendría una única voz y un plan de reconstrucción coordinado. Esto no se da. ¿Qué va a ocurrir en las próximas semanas? Pues probablemente que Israel cierre el paso, lógicamente, y tengamos nuevamente otra crisis humanitaria en la zona, en donde pues probablemente, como se dice en tenis, haya errores forzados, haya reacciones violentas y esto se traduzca en una posible escalada de violencia durante los primeros meses del año entrante. Carlos, ¿lo crees así, que vaya a ocurrir esta escalada? Yo creo que efectivamente, yo creo que esto es la antesala, son los preparativos para lo que viene, ¿no? Yo lo interpretaría así, digo, no escuché la nota, no la leí, pero creo que definitivamente es una de las muchas medidas que se van a tomar antes de desplegar ya una operación completa, que era lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Entonces creo que esto lo confirma, confirma el hecho de que se planea ya una operación ya mucho más fuerte en la Franja de Gaza. Y volviendo también a las últimas palabras en relación a Irán, las palabras del presidente Donald Trump, está Estados Unidos actuando como mediador o más bien alineándose completamente con la estrategia de Netanyahu. Vimos también numerosos elogios por parte de Trump al primer ministro israelí. Eduardo. Yo creo que el entendimiento entre Donald Trump y Netanyahu es absoluto. Los dos están cortados por el mismo patrón, en definitiva. Y los dos tienen muy claro que la variable del conflicto, de la guerra en Gaza, tiene que resolverse antes de las elecciones intermedias, porque por más que cacaree el presidente de Estados Unidos, llevo 8 guerras paradas, pues yo realmente no las identifico todas, no sé cuáles son realmente. Me gustaría que las citase con detalle y que efectivamente hubiesen sido paces, porque eso le hubiera dado derecho a ese premio Nobel que no ha recibido y que difícilmente no recibirá. No me sorprende que Israel le ofrezca un premio de consolación y que porque es su mejor aliado, y además una poderosísima fuerza en la sombra en Estados Unidos con la que está obligada a entenderse, que tradicionalmente se ha entendido mejor la comunidad israelí o judía, más que israelí, judía localizada en Estados Unidos con los demócratas que con los republicanos. Pero bueno, pues eso puede dar un vuelco, ¿no? Eso puede dar un vuelco si realmente les ofrece el gran Israel que están soñando. Y Carlos, si el alto el fuego fracasa, ¿qué escenarios se abren para la región en las próximas semanas?
Ninguno agradable. Y perdón, quisiera dar un paso atrás. Hemos estado platicando durante ya varios minutos al respecto de Venezuela, platicamos de la parte de lo de Yemen, hablamos de Israel, Palestina, hablamos de Ucrania, Rusia, nos falta todavía el que considero yo el mayor peligro de todos, que es el de China, Taiwán. Y la pregunta es, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es el común denominador de todo esto que hemos estado platicando en los últimos minutos? Y el único común denominador se llama Donald Trump. Más que merecer un premio por buscar la paz, yo creo que Donald Trump debería de merecer un premio por complicar más la situación internacional de lo que ya es de por sí compleja, ¿no? Todos estos conflictos no solamente no están resueltos, sino que desde que llegó Donald Trump se han complicado más todavía. No estoy seguro entonces cuál es el papel que juega, no quiero decir Estados Unidos, no quiero decir Estados Unidos porque hay una teoría de las teorías de relaciones internacionales, la teoría del realismo, que dice que los gobiernos no representan la voluntad de los pueblos, sino que representan la voluntad de las élites que los gobiernan en ese momento, ¿no? Entonces, por eso no quiero decir Estados Unidos, no me refiero al pueblo de Estados Unidos, me refiero a Donald Trump. ¿Qué es lo que pretende hacer con todo esto? Tenemos un cocinero que tiene en la lumbre 20 sartenes y en lugar de tratar de quitar 3 o 4 para que algo le quede bien, pone otros 10 sartenes con guisos en la lumbre y esto complica más las cosas. Entonces, el próximo año, ¿qué nos espera? Pues creo que complicaciones en el escenario internacional. Reitero que me preocupa, todo lo que hemos platicado es preocupante, sí, pero creo que el más preocupante de todos es el de China-Taiwán y estos ejercicios que ha venido haciendo el ejército chino alrededor de Taiwán, que más que parecer ejercicios parecieran ser la antesala para una operación ya un poco más de injerencia en Taiwán, que recordemos que Taiwán es China, punto, ¿no? No hay discusión al respecto. Pero bueno, el 2026 se nos plantea con desgraciadamente, al menos al principio, complicaciones en la geopolítica. Bueno, pues Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business, en OBS Business School, y Carlos Teissier, experto en geopolítica, muchísimas gracias por acompañarnos en Todo es Geopolítica, por analizar este mundo en plena tensión y lograr de entenderlo. Gracias por vuestro análisis y hasta la próxima. Que pasen muy buen resto del año.